Estoy aquí en Medjugorje, estoy con, ¿cómo te llamas? Amparo, ¿De dónde vienes? de Badajoz, Extremadura, España. ¿Primera vez aquí? No, la segunda, ¿Por qué estás de vuelta? porque quería venir con mi marido y con mi hija. Ah, ella está aquí, ¿está aquí? Está ahí. ¡Wow! ¿Y cómo está la experiencia? ¿Primera vez cuánto has venido aquí? ¿Cómo sentías? Vine en septiembre del 2015, vine sola, contacté con una guía de aquí y me vine sola, viajé sola y iba buscando el abrazo de la Virgen y lo sentí el abrazo de la Virgen aquí y yo quería volver, pero ya con ellos, no sola. Y quería que vivieran ellos la misma experiencia del abrazo de la Virgen. ¿Cómo puedes explicar a una persona que ve este vídeo ahora el abrazo de la Virgen? ¿Cómo has sentido que ella está aquí en Medjugorje? Con la paz en el corazón. Cuando estás cerca de la Virgen y la buscas, siempre encuentras paz. Entonces, bueno, el día a día surgen muchos conflictos o familiares, matrimonio, hijos, y, y se pierde mucho la paz. Entonces yo iba buscando la paz y pues recurrí a la Virgen María y quería su abrazo, yo quería alcanzar esa paz del corazón. Y vine aquí y lo encontré, la paz. Han pasado 9 años y bueno, la paz es muy fácil perderla en el día a día y bueno, pues hay que recurrir a la Virgen porque la Virgen siempre, siempre, siempre está pendiente y entonces pues no defrauda nunca. Y si vas buscando paz y vas buscando serenidad en tu vida y en tu corazón, el camino, digamos que más sencillo es recurrir a ella siempre. También en España. ¿Cómo Sí. puedes tener esta paz en España? Pues es difícil, es de verdad. Yo estuve ahora en Alemania. Es diferente que Medjugorje. ¿Cómo puedes tener esta paz? ¿Tú rezas el rosario, la misa, Bueno, la oración la es muy oración? importante, pero cuando vine la primera vez aquí, la confesión es muy importante, se alcanza mucho la paz con la confesión. La Virgen siempre nos anima a confesarnos. Pero el sacerdote que me confesó me dijo que era muy bueno visitar santuarios marianos, porque es donde la Virgen, pues, digamos, está presente de una manera más especial. Y entonces, bueno, pues yo, gracias a Dios, afortunadamente, allí donde vivo, tengo muy cerca varios santuarios muy importantes, uno Fátima, y, en Portugal, y el otro, bueno, pues es un santuario, el santuario de Chandavila, que precisamente ha sido reconocido por el Vaticano, pues, antes de ayer. Antes de ayer. Sí. Wow. Ajá. Entonces, bueno, pues es un santuario que está muy cerca de donde yo vivo, Chandavila, Ujú. y lo visito con muchísima frecuencia. Y entonces allí, pues el encuentro con la Virgen es más sencillo, más fácil y es más fácil orar y recogerte. Entonces, bueno, pues la paz, digamos que yo la alcanzo o consigo, intento de esa manera, ¿no? Ujú. Visitar mucho los santuarios marianos, los que se tengan más cerca, y ir con la oración y el Santo Rosario, por supuestísimo. Y se dice aquí está el confesionario del mundo en Sí, Medjugorje. ¿Qué dices a la gente? Aquí están gente que se confesan después de 30 años, sí. pero mucha gente tiene miedo de confesarse. ¿Por qué no tener miedo? Bueno, el miedo viene de inseguridad o de la vergüenza. Y para alcanzar la paz hay que perder esa vergüenza y ese miedo. No podemos tener miedo. Hay que romper las cadenas del miedo y de la vergüenza, porque nos hacen esclavos. Entonces, la mejor manera es arrancar esas cadenas y después de confesarte, sientes una paz y un alivio que, bueno, pues te reconcilias con Dios de nuevo. Y bueno, somos pecadores, volveremos a caer, pero Dios ha dispuesto este sacramento para que podamos estar en gracia y en paz. Entonces yo lo que diría a la gente es que no tenga miedo, que además es la palabra más repetida en la Biblia, no tengáis miedo, y romper las cadenas porque eso nos hace esclavos, el miedo y la vergüenza.
No hay que tener vergüenza en decir pues lo que hemos hecho mal, sea lo que sea, por muy feo que sea. Increíble. Pero mucha gente piensa que Dios Padre es un viejo hombre con un barbo blanco que quiere nos meter en el infierno. Cuando hacemos una falta, está No, muy feliz. Esto no es no. correcto. ¿Cómo es Dios Padre? Dios Padre es cariñoso, amoroso, es tierno, es dulce, está esperando siempre, como en el hijo pródigo, está siempre esperando, deseando que vayamos a Él. Entonces Él es amoroso. Los que nos alejamos somos nosotros, somos los que nos castigamos. El castigo viene de nosotros mismos, no de Él. Entonces cuando nos alejamos o tenemos miedo es cuando realmente viene el castigo, pero somos nosotros los que estamos castigándonos, alejándonos de Él. Entonces Él siempre está esperando con los brazos abiertos, amoroso y cariñoso y para preparar una fiesta en nuestro regreso. Así es que no tengamos miedo a ese regreso, que no nos van a reprochar nunca nada. Dios Padre nunca reprocha. Exacto. Esto es la verdad. Y aquí en Medjugorje tú puedes encontrar este amor, sentir este amor divino, ¿no? Es más fácil, como tú dices, en un santuario, es más sencillo. Es más sencillo. Y después, nuestra fe dice, cuando estamos en el estado de gracia, podemos ir a la Santa Misa a recibir la Eucaristía. Aparece que mucha gente no comprende más qué es la significación de la Eucaristía. ¿Puedes explicar para ti la Eucaristía? Bueno, es alimentarnos del cuerpo de Jesús. Pues nos tenemos que convertir en Jesús. Entonces, nos tenemos que alimentar de Él. Para mí es como empieza a formar parte de tu sangre, ¿no? Entonces la sangre de Él se mezcla con tu sangre cuando nos alimentamos. Entonces somos lo que comemos y si no, y si comemos a Jesús, seremos Jesús. Y entonces, bueno, en la forma más sencilla que es el pan, es muy importante la Eucaristía por eso, porque es la forma en la que tiene Jesús de estar dentro de nosotros, de una manera, yo diría que hasta física, no solo espiritual. Es verdadero. Es verdadero El el cuerpo es cuerpo. sangre de Cristo. Exacto. La Eucaristía es el cuerpo, es la sangre, el alma, es Jesucristo enteramente. Entonces, si nos alimentamos de Él, pues entra En nosotros, en en nuestro nosotros, en corazón. nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra sangre, y Él podrá actuar desde dentro muy bien. Entonces, no deberíamos de impedir esa actuación. Por eso tenemos que estar en gracia y bueno, pues tomar la comunión con mucha frecuencia. Cuanta más frecuencia, mejor. Más Jesús en ti. Exactamente. ¿Eh? Es como tú dices. Sí. Nuestra fe es una relación personal con Cristo. Es un Dios que nos espera, que quiere tener relación con nosotros. ¿Cómo una persona puede tener esta relación personal? ¿Qué haces tú cómo tú sientes Jesús en tu vida? ¿Qué Él ha hecho en tu vida, Jesús? Pues no verlo como lejano. Las relaciones personales son en la proximidad, no en la lejanía. Entonces hay que ver a Dios como no alguien que está en el cielo muy lejos, sino hablarle como si estuviera sentado aquí al lado en esta silla y hablarle pues como lo harías a un amigo o a tu madre o a tu padre o a un hermano. No dirigirte a él como si estuviera muy lejos o como si yo estuviera aquí él en otro lado, no. Está aquí y hay que hablarle pues con sencillez, con tus palabras y como lo harías a un amigo, sin complicaciones. Tú has hecho la experiencia, la demanda terminal, que cuando vives en la intención, tu voluntad se hace en mi vida, que tú estás, como se dice en el Padre Nuestro, que es el secreto que tú estás más libre, más happy, más feliz, más en paz. Claro, digamos que nuestra misión es cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí está el secreto de la felicidad. Creo que cuando cumples la voluntad de Dios, es cuando uno se siente más pleno y más feliz.
es verdad. ¿Y tú has visto cuando tú rezas el rosario que tú estás más en paz? Que esta es la arma de nuestro tiempo, como dice el Padre Pío. Sí. Mm. ¿Te refieres a la paz después de la oración? Del rosario. ¿Por qué es el rosario tan Bueno, es el poderoso? arma que nos ha dicho la Virgen desde hace muchos años en Fátima y en todas las apariciones. Nos pide recurrir al Santo Rosario. Yo creo que no nos debemos de cuestionar tanto el por qué, sino lo pide la Madre. Y bueno, cuando somos pequeños muchas veces no entendemos el por qué nos dice nuestra Madre que hagamos las cosas y las tenemos que hacer. Y entonces, bueno, pues la Virgen está pidiéndolo y es por algo, ¿no? ¿Y tú sientes más paz cuando rezas el rosario? Sí, Más felicidad, más paz. sí, sí. Es como que hasta las pulsaciones bajan un poquito porque, bueno, pues es como que entras hacia adentro, no sé, es una forma de entrar en paz. Yo, de hecho, hasta entra sueño, a mucha gente le entra como sueño, ¿no? Después de rezar el rosario. Y es por la paz, ¿no? Que da. Como Así un es que bebé, es como un como bebé, mamá. te queda adormecido, pero es por la paz que da. Entonces, bueno, pues sí, yo recomiendo rezar el rosario. La última cuestión, ¿por qué venía una vez a Medjugorje? ¿Qué dice a la gente? Bueno, yo invito a que vengan aquí porque, aunque es verdad que la Virgen está siempre acompañándonos allá donde estemos, pero es una experiencia poder ver cómo tanta gente de todo el mundo, pues somos una comunidad, somos muchos hijos. Entonces, no sentir que estás solo, sino que hay tantos hermanos por el mundo como tú que están buscando a su madre. Entonces, yo recomiendo venir aquí porque la fe compartida es muy bonita, ¿no? Y te llena cuando ves que otras personas pues tienen la misma fe que tú y, no sé, te sientes como un hijo más, ¿no? Y dices, madre, ¿qué familia más grande tienes? ¿El El lugar mundo. preferido para ti aquí? ¿Tu lugar preferido en Medjugorje? No sé, hay tantos, desde luego arriba donde la Virgen, Aquí está, Monte de Apariciones, ¿estamos? arriba donde está la imagen de la Virgen Ajá. y en la cruz también de bronce que está Jesús resucitado, sí. exactamente, Ajá. ese también es muy especial y bueno, cerca del Sagrario también, ¿no? Wow. Pero la parte que más me gusta a mí y es la que yo me llevé en la primera peregrinación fue en la adoración. La adoración, ese momento es crucial, eso fue crucial para mí. Ahí sentí que el cuerpo vibraba. Entonces ahí me di cuenta de que había un corazón latiendo en la Eucaristía. Entonces yo, desde luego, las adoraciones de aquí son increíbles. Invitamos a todo el mundo. Invitamos a todo el mundo, desde luego, que vengan y a la explanada allí, que es donde se hace la adoración, que es preciosa, la misa, el rosario, se hacen 3 horas, digamos, y es bellísimo. Así es que, bueno, yo invito a todo el mundo que vengan aquí a Medjugorje, que seguro que la Virgen les dará un abrazo y lo sentirán, Cambiado después. sí, sin duda. Gracias por esta linda Nada, a entrevista. usted.